Un seguidor del canal me compartió este relato hace algunas semanas. Prefiere que lo llame simplemente Daniel y vive en la Ciudad de México. Lo que me contó sobre el año que pasó en cierto apartamento me dejó completamente perturbado. Si alguna vez has vivido en un lugar donde sentías que algo no estaba bien, donde la atmósfera misma parecía estar cargada de algo oscuro, cuéntamelo en los comentarios. Me fascina cómo algunos espacios parecen retener energías o presencias que no podemos explicar. Ahora, esta es la historia de Daniel y el apartamento al que nunca debió mudarse. Un lugar donde cada noche traía algo nuevo, algo peor, hasta que finalmente entendió la terrible verdad. Me llamo Daniel y necesito contar esto porque si no lo hago, siento que voy a enloquecer. Lo que viví en ese apartamento cambió mi forma de ver el mundo. Cambió mi forma de dormir. Cambió quién soy. Esto sucedió hace 2 años. Yo tenía 26 años y acababa de conseguir un trabajo decente en una empresa de marketing en la Ciudad de México. Vivía con mis padres en Naucalpan, pero el trayecto al trabajo era de casi 2 horas cada día. Estaba cansado de perder 4 horas diarias en el tráfico, así que decidí buscar un lugar para vivir solo, cerca de mi trabajo en la colonia Condesa. El problema era mi presupuesto. La Condesa no es barata, y con mi salario de entrada solo podía permitirme algo muy básico. Busqué durante semanas sin encontrar nada que pudiera pagar. Entonces encontré el anuncio en un grupo de Facebook. Apartamento en renta Condesa, 4,500 pesos mensuales. Un dormitorio, baño completo, cocina integrada, cuarto piso, disponible inmediatamente. El precio era ridículamente bajo para la zona, casi la mitad de lo que costaban otros lugares similares. Pensé que debía tener algún defecto grave, pero decidí verlo de todas formas. El edificio estaba en una calle tranquila, arbolada, hermosa. Era un edificio art deco de los años 40, bien mantenido por fuera. El propietario, un señor de unos 60 años llamado Don Ernesto, me recibió en la entrada. ¿Vienes por el apartamento del cuarto piso?, preguntó con una expresión extraña. No era exactamente desagradable, pero había algo en sus ojos. Una advertencia silenciosa que no supe leer en ese momento. Sí, señor. Vi el anuncio. Sígueme. Subimos las escaleras. El edificio era tranquilo. Escuché televisión en algunos apartamentos, niños jugando en otro. Normal, ordinario. Pero cuando llegamos al cuarto piso, la atmósfera cambió. No sé cómo explicarlo. El aire se sentía más pesado, más frío. El pasillo estaba más oscuro que los demás, aunque tenía las mismas ventanas. Había 4 puertas en ese piso. Don Ernesto caminó hasta la última, la del fondo. Apartamento 4D. Este es, dijo, sacando las llaves. ¿Los otros apartamentos de este piso están ocupados?, pregunté. No, están vacíos, por ahora. Abrió la puerta. El apartamento era pequeño pero funcional. Una sala comedor con cocina integrada, una habitación con closet empotrado, un baño completo. Estaba amueblado básicamente, una cama, un sofá viejo, una mesa pequeña, algunos estantes. Las paredes estaban pintadas de blanco, aunque la pintura se veía desgastada en algunos lugares. Tenía una ventana grande en la sala que daba a la calle, con buena luz natural. La habitación tenía una ventana más pequeña que daba a un patio interior. ¿Por qué está tan barato?, pregunté directamente. Don Ernesto suspiró. Seré honesto contigo porque pareces buen muchacho. Este apartamento ha tenido problemas para mantener inquilinos. La gente se muda rápido, 1 mes, 2 meses como máximo. Dicen que escuchan cosas, que se sienten incómodos. ¿Qué tipo de cosas escuchan? Ruidos, pasos, voces. Las quejas típicas. Yo nunca he experimentado nada y he entrado muchas veces a hacer reparaciones. Creo que es solo la imaginación de la gente, o las tuberías viejas. Este edificio tiene 80 años. Hace ruidos, pero la gente se asusta fácilmente. Debí haberme ido en ese momento. Debí haber escuchado la advertencia. Pero yo era escéptico, no creía en fantasmas, y necesitaba desesperadamente un lugar cerca del trabajo que pudiera pagar. ¿Hay algo más que deba saber?, pregunté. Don Ernesto dudó. Hace muchos años, en los años 60, hubo un incidente en este apartamento. Un hombre mató a su esposa aquí, y luego se suicidó.
Pero eso fue hace más de 50 años. No creo que tenga relevancia hoy en día. Un asesinato, suicidio, por supuesto. Típico de apartamentos baratos con historias. Pero yo era joven, arrogante, racional. No me iban a asustar viejas historias. Lo tomo, dije. Don Ernesto asintió, aunque vi un destello de algo en sus ojos. ¿Pena? ¿Preocupación? Muy bien. Necesito un mes de depósito y el primer mes por adelantado. Sin contrato largo, mes a mes. Puedes irte cuando quieras. Firmamos el acuerdo ese mismo día. Me mudé una semana después. Los primeros 3 días fueron completamente normales. Instalé mi ropa, mis cosas. Hice del apartamento mi hogar. Dormí bien. No escuché nada extraño. Empecé a pensar que don Ernesto tenía razón, que la gente simplemente era supersticiosa. La 4ª noche, escuché el primer ruido. Era pasada la medianoche. Yo estaba en la cama, casi dormido, cuando escuché algo que venía de la sala. Como si alguien estuviera arrastrando algo pesado sobre el piso. Un sonido rasposo, lento. Scrape, scrape, scrape. Me senté en la cama, completamente despierto ahora. El sonido continuaba. Mi corazón latía rápido. Agarré mi teléfono y activé la linterna. Salí de la habitación lentamente y alumbré la sala. No había nada, absolutamente nada. El sofá estaba en su lugar. La mesa no se había movido. Todo estaba exactamente como lo había dejado. El sonido se detuvo en el momento en que entré a la sala. Probablemente los vecinos, pensé. Aunque recordé que los otros apartamentos del 4º piso estaban vacíos. Tal vez alguien del 3er piso. Volví a la cama e intenté dormir. Pero el sonido regresó 1 hora después. Mismo sonido, misma duración. Y se detuvo en el momento en que encendí la luz. Esto continuó durante 1 semana. Cada noche. Siempre después de medianoche. Siempre el mismo sonido de algo arrastrándose. Y siempre se detenía cuando yo iba a investigar. Pero podía vivir con eso. Era molesto, pero tolerable. No era nada comparado con lo que vino después. La 2ª semana, los sonidos cambiaron. Ya no era solo algo arrastrándose. Ahora escuchaba pasos, claros, distintos. Alguien caminando en la sala cuando yo estaba en la habitación. O caminando en la habitación cuando yo estaba en la sala. Y lo más perturbador, los pasos se detenían justo frente a las puertas. Podía escucharlos acercándose, más cerca, hasta detenerse justo del otro lado de la puerta, como si alguien estuviera parado ahí, escuchando, esperando. Una noche junté coraje y abrí la puerta de golpe cuando los pasos se detuvieron frente a ella. No había nadie, pero el aire del otro lado era helado, tan frío que pude ver mi propio aliento, y había un olor dulzón y podrido, como flores marchitas mezcladas con algo muerto. El olor desapareció después de unos segundos, y la temperatura volvió a la normalidad. Empecé a dormir con las luces encendidas, y con música o podcasts sonando en mi teléfono, cualquier cosa para llenar el silencio, porque el silencio era cuando escuchaba las cosas. La 3ª semana vi la primera sombra. Estaba en la sala, viendo televisión alrededor de las 11 de la noche, cuando algo pasó frente a la pantalla. Una sombra, la forma de una persona caminando entre yo y la televisión. Pero cuando miré, no había nadie. Apagué la televisión y me quedé completamente quieto escuchando. Nada. Silencio total. Entonces lo vi con el rabillo del ojo. En el pasillo que conectaba la sala con la habitación, una figura oscura, de pie, inmóvil, solo parada ahí, mirándome. Giré mi cabeza para verla directamente y desapareció. Mi respiración era rápida, superficial. Agarré mi teléfono, listo para llamar a alguien. ¿Pero a quién? ¿A la policía? ¿Y decirles qué? ¿Que vi una sombra? Me obligué a caminar hacia la habitación. Tuve que pasar por ese pasillo. Cada paso era agonía. Cada célula de mi cuerpo gritaba que corriera en dirección opuesta. Pero llegué a la habitación, cerré la puerta, la trabé con seguro y me metí bajo las cobijas como un niño asustado. No dormí esa noche. A la mañana siguiente, con la luz del día filtrándose por las ventanas,
Todo parecía absurdo, ridículo. Estaba dejando que mi imaginación me controlara. Necesitaba ser racional, pero la racionalidad no explica lo que pasó la cuarta semana. Llegué a casa después del trabajo, cansado, y encontré algo que me heló la sangre. Todos los muebles de la sala habían sido movidos. El sofá, que estaba contra la pared, ahora estaba en el centro de la sala. La mesa había sido movida al rincón. Los estantes estaban girados hacia la pared. Y en el centro del piso, arreglados cuidadosamente, había objetos de mi habitación. Mi ropa, mis libros, mis fotos familiares, todo formando un círculo perfecto. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono y tomaba fotos. Evidencia. Necesitaba evidencia de que esto estaba pasando realmente. Llamé a don Ernesto. Don Ernesto, alguien entró a mi apartamento. Movieron todo. ¿Usted tiene otra llave? ¿Dejó entrar a alguien? ¿Qué? No, Daniel. Nadie tiene llave excepto tú y yo. Y yo no he estado cerca del edificio en 2 días. ¿Estás seguro? Estoy mirándolo ahora mismo. Alguien movió mis cosas. Hubo una pausa larga. Daniel, tal vez es momento de que consideres mudarte. ¿Qué? No, necesito que venga aquí. Necesito que cambie la cerradura. Alguien tiene acceso a mi apartamento. Te cambiaré la cerradura mañana. Pero Daniel, escúchame. Ese apartamento tiene algo malo. No sé qué es exactamente, pero he visto demasiados inquilinos irse asustados. Tú pareces un buen muchacho. No quiero que te pase algo. ¿Qué podría pasarme? Otra pausa. El último inquilino antes que tú duró 6 semanas. Cuando se fue, estaba diferente, demacrado, asustado. Dijo que algo en el apartamento estaba tratando de comunicarse con él, que cada noche las cosas empeoraban, que sentía que algo quería que él hiciera algo, pero no sabía qué. ¿Y qué pasó con él? No lo sé. Se mudó y nunca volví a saber de él. Pero su familia vino a recoger sus cosas porque él no quería volver ni siquiera para eso. Esa noche no me quedé en el apartamento. Fui a un hotel barato cerca de mi oficina. Necesitaba pensar. Necesitaba decidir qué hacer. Podía mudarme, perder el depósito, el mes adelantado, buscar otro lugar, o podía quedarme, enfrentar lo que fuera que estaba pasando. Decidí quedarme. Todavía no sé por qué. Orgullo tal vez, o estupidez. Probablemente ambos. Don Ernesto cambió la cerradura al día siguiente. Nueva cerradura, nuevas llaves, solo 2 copias, una para mí, una para él. Me sentí un poco mejor, más seguro. Pero esa noche, cuando llegué a casa, todos los muebles habían sido movidos otra vez. Exactamente de la misma forma. Círculo de objetos en el centro. Todo idéntico a la noche anterior. La nueva cerradura no había servido de nada. Esa fue la noche en que decidí investigar. Busqué en internet sobre el edificio, sobre el apartamento 4D, sobre el asesinato-suicidio de los años 60. Encontré un artículo de periódico de 1967. La historia era peor de lo que don Ernesto me había contado. Roberto Salazar, de 32 años, había matado a su esposa Marina en el apartamento 4D, pero no había sido rápido. Según el artículo, la había mantenido cautiva durante 3 días, torturándola psicológicamente, moviéndola de habitación en habitación, obligándola a participar en rituales que el artículo no especificaba. Los vecinos habían escuchado gritos, pero asumieron que era una pelea marital. Nadie llamó a la policía, nadie intervino. Al 4.º día, Roberto la estranguló y luego se colgó de la viga del techo de la sala. Los encontraron una semana después cuando los vecinos notaron el olor. Pero había algo más en el artículo, un detalle que me hizo vomitar. Roberto había dejado una nota, una sola línea escrita con su propia sangre en la pared de la habitación. Ahora entiendo, ahora soy libre. Los que vengan después entenderán también. ¿Qué significaba eso? Entender que, esa noche, decidí quedarme despierto. Completamente despierto. Quería ver qué pasaba. Quería enfrentar lo que fuera que estaba en ese apartamento. Me senté en el sofá con todas las luces encendidas, café en una mano, teléfono grabando video en la otra. Medianoche pasó sin incidentes. La 1 de la madrugada, las 2. A las 3 de la madrugada, las luces comenzaron a parpadear, encendidas, apagadas, encendidas, apagadas.
Y entonces, todas se apagaron al mismo tiempo. Oscuridad total. Mi teléfono murió. A pesar de que tenía batería completa, simplemente se apagó. Y en la oscuridad, escuché una voz. No venía de ninguna dirección específica. Era como si viniera de todas partes al mismo tiempo, o de dentro de mi propia cabeza. Era una voz masculina, tranquila, casi amable. Finalmente estás listo para escuchar. No respondí. No podía. Mi garganta estaba cerrada por el miedo. Sé que tienes preguntas, sé que tienes miedo. Todos tienen miedo al principio, pero el miedo pasa y luego viene el entendimiento. ¿Qué eres?, logré preguntar con voz temblorosa. Fui Roberto, antes, pero ahora soy más que eso. Ahora soy parte de este lugar, parte de sus paredes, parte de su memoria. ¿Qué quieres de mí? Quiero que entiendas lo que yo entendí. Quiero que veas lo que yo vi. Hay cosas más allá del velo, cosas que la mayoría nunca verá. Pero este lugar, este apartamento, es delgado aquí. El velo es delgado y puedes ver a través. No quiero ver nada. Solo quiero que me dejes en paz. Una risa, suave, casi triste. No funciona así. Ya has comenzado a ver las sombras, los sonidos, los movimientos. Cada noche verás más. Cada noche el velo se volverá más delgado, hasta que finalmente, una noche, lo atravesarás completamente, y entonces entenderás, como yo entendí. ¿Qué le hiciste a tu esposa? Le mostré la verdad. Ella no quería verla, luchó, gritó, pero al final, justo antes del fin, ella también lo vio. Vi en sus ojos que finalmente entendió, y sentí paz al saber que no moría en ignorancia. Estás enfermo, eres un monstruo, soy un mensajero, y tú serás el próximo. O te irás y pasarás el resto de tu vida preguntándote qué había al otro lado. La elección es tuya. Las luces se encendieron bruscamente. El apartamento estaba exactamente como estaba antes. Mi teléfono cobró vida, mostrando las 3:33 am. Me levanté del sofá, agarré mi laptop, mi teléfono, mi cartera y mis llaves. No empaqué nada más. Solo salí. Corrí por las escaleras. Salí del edificio a la calle silenciosa de las 3 de la madrugada. Corrí hasta encontrar una calle más transitada. Me senté en una parada de autobús bajo la luz brillante de un poste hasta que amaneció. Nunca volví al apartamento 4D. Llamé a don Ernesto al día siguiente y le dije que se quedara con el depósito, con mis cosas, con todo. No quería nada de ese lugar. Perdí dinero. Perdí mis cosas, perdí un mes de mi vida, pero salvé algo más importante. Salvé mi cordura y posiblemente mi vida, porque ahora entiendo qué le pasó a Marina. Entiendo qué les pasó a los inquilinos anteriores que duraron poco, y entiendo qué le pasó al último inquilino que se fue demacrado y asustado. Ese apartamento no está simplemente embrujado, es una trampa. Un lugar donde el velo entre nuestro mundo y algo más es peligrosamente delgado, y algo del otro lado, Roberto o lo que quedó de él, está tratando de hacer que la gente cruce. No sé qué hay del otro lado. No quiero saberlo. Ahora vivo con un compañero de cuarto en un apartamento normal, lejos de la Condesa. Duermo con las luces encendidas algunas noches. Evito estar solo en lugares demasiado silenciosos. Y nunca busco apartamentos sospechosamente baratos, porque ahora sé que algunos lugares están baratos por una razón, y esa razón es que algo vive ahí, algo que quiere compañía, algo que quiere mostrarle a alguien lo que vio, algo que está esperando paciente a que llegue el próximo inquilino, el próximo que sea lo suficientemente desesperado, lo suficientemente escéptico o lo suficientemente tonto para ignorar las advertencias, como yo casi fui. Y así termina la historia que Daniel compartió conmigo. Me dijo que todavía tiene pesadillas sobre ese apartamento, que a veces se despierta pensando que escucha esos pasos. Si alguna vez has vivido en un lugar que sentiste que quería algo de ti, o si has tenido que huir de un hogar por razones que otros no entenderían, déjalo en los comentarios. No estás solo en estas experiencias. A veces la decisión más valiente es simplemente irte, sin mirar atrás. Cuídate mucho, que descanses bien, y nos vemos en la siguiente historia.
Esta historia me la envió Ramiro, un camionero que ha recorrido las carreteras de Argentina durante más de 20 años. Lo que me contó sobre cierta ruta en la provincia de Santiago del Estero me dejó completamente helado. Si tú también manejas de noche, especialmente por carreteras solitarias, y has experimentado algo que no puedes explicar, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. Las carreteras nocturnas tienen sus propias historias, sus propios misterios. Antes de comenzar, si disfrutas estas historias y quieres escuchar más cada semana, considera suscribirte al canal. Ahora sí, esta es la historia de Ramiro y la carretera donde aprendió que algunos caminos es mejor no tomarlos después del anochecer. Me llamo Ramiro y llevo 23 años manejando camiones de carga por toda Argentina. He visto de todo en las rutas, accidentes terribles, tormentas que parecen del fin del mundo, animales cruzando en el peor momento posible. Pensaba que nada podría sorprenderme ya. Estaba equivocado. Lo que voy a contar sucedió en julio de 2023, pero todavía me cuesta dormir algunas noches pensando en ello. Todavía evito esa carretera, incluso durante el día, y nunca, bajo ninguna circunstancia, la tomo después de que oscurece. Era un viaje rutinario. Tenía que llevar carga desde Córdoba hasta Tucumán. Normalmente tomaba la ruta principal, la Nacional 9, pero esa semana estaba en obras por varios tramos. Los desvíos añadían 3 horas al viaje. Mi jefe me sugirió una ruta alternativa, una carretera provincial menos transitada que pasaba por la provincia de Santiago del Estero. Es un camino más directo, me dijo. Te ahorras 2 horas fácil. Está en buenas condiciones, solo que no mucha gente la usa porque es más solitaria. Yo no tenía problema con las carreteras solitarias. De hecho, las prefería. Menos tráfico, menos estrés, más fácil mantener velocidad constante. Salí de Córdoba a las 4 de la tarde. Calculaba llegar a Tucumán alrededor de la medianoche. El clima estaba despejado. La ruta alternativa estaba claramente marcada en mi GPS. Todo perfecto. Las primeras 2 horas fueron normales. Carretera asfaltada en buen estado. Paisaje monótono de campo y monte bajo típico de esa región. Pasé por un par de pueblitos pequeños, algunas estaciones de servicio. Paré en una para cargar combustible y comprar algo de comer. El empleado de la estación era un hombre mayor, de unos 60 años. Mientras llenaba el tanque, me preguntó hacia dónde iba. A Tucumán, respondí. Voy por la provincial 310. Su expresión cambió. Frunció el ceño. ¿Va a pasar por ahí de noche? Sí, llegaré a esa zona como a las 7, 8 de la noche. ¿Por qué? ¿El camino está malo? El camino está bien, es otra cosa. ¿Qué cosa? Él miró alrededor como asegurándose de que nadie más estuviera escuchando. La gente de por acá evita esa ruta de noche, especialmente el tramo del kilómetro 38 al 45. Dicen que pasan cosas raras. Sonreí. Ya había escuchado historias similares antes. Cada región tiene sus leyendas de carreteras embrujadas. ¿Qué tipo de cosas raras? Apariciones. Gente en la ruta que no debería estar ahí. Autos que aparecen y desaparecen. Sonidos. Yo nunca lo he visto personalmente, pero conozco gente de confianza que sí. Y todos dicen lo mismo. Si tienes que pasar por ahí de noche, no te detengas. Pase lo que pase, no te detengas. Entendido, dije, todavía no creyendo realmente pero apreciando la advertencia. No me detendré. Y si ves a alguien pidiendo ayuda en la ruta, especialmente cerca del kilómetro 38, no pares. No es lo que parece. Pagué el combustible, le agradecí por el consejo y seguí mi camino. Era una buena historia, pensé. El tipo de cosa que los lugareños cuentan a los forasteros. El sol comenzó a ponerse alrededor de las 6:30. Para las 7, estaba completamente oscuro. La carretera provincial tenía muy poca iluminación. Solo mis faros cortando la oscuridad y ocasionales postes reflejantes marcando el camino. El tráfico era prácticamente inexistente. En 1 hora, solo me crucé con 3 vehículos. El resto del tiempo era yo solo en la oscuridad, con el ronroneo constante del motor y el zumbido de las llantas sobre el asfalto. Mi radio estaba sintonizada en una estación de noticias, pero mientras más me adentraba en esa ruta, peor se volvía la señal. Eventualmente solo quedó estática. Cambié a un CD de música que llevaba.
Cumbia, folclore, algo para mantenerme despierto. Alrededor de las 8 de la noche, vi el cartel. KM38. Recordé las palabras del empleado de la estación. Del kilómetro 38 al 45, 7 kilómetros de supuesta actividad paranormal. Miré el camino adelante. Era recto como una flecha, desapareciendo en la oscuridad. Monte bajo a ambos lados, sin casas, sin luces, solo la carretera vacía. Aceleré un poco. Cuanto antes pasara este tramo, mejor. No porque tuviera miedo, me dije a mí mismo, solo porque quería llegar a tiempo. Pero entonces la música se detuvo. El CD simplemente dejó de reproducir. Miré el estéreo. La pantalla mostraba que el CD seguía funcionando. El contador de tiempo avanzaba, pero no salía sonido. Probé subir el volumen. Nada. Qué raro, murmuré. Intenté expulsar el CD y volver a ponerlo, pero el botón no respondía. El estéreo se había congelado de alguna forma. Bien, pensé. Conduciré en silencio. No es gran cosa, pero el silencio en esa carretera era opresivo. Podía escuchar cada pequeño sonido. El motor, las llantas, mi propia respiración y algo más. Un zumbido muy bajo, casi imperceptible, como electricidad estática. Entonces vi las luces. A lo lejos, en mi carril, había luces rojas, luces de freno, otro vehículo. Me acerqué lentamente. Era un auto pequeño, un sedán viejo, detenido en medio del carril. Sin luces de emergencia, solo las luces de freno encendidas. Reduje la velocidad. Mi instinto de conductor me decía que debía ayudar. Tal vez tuvieron una falla mecánica, tal vez necesitaban asistencia. Pero entonces recordé las palabras del empleado. No te detengas. Pase lo que pase, no te detengas. Dudé. Mi pie se movió entre el acelerador y el freno. El auto estaba cada vez más cerca. Podía ver que había alguien adentro. Una figura en el asiento del conductor. Decidí pasar de largo. Si realmente necesitaban ayuda, podía llamar a la policía desde el próximo pueblo. Pero justo cuando estaba a punto de pasar junto al auto, la puerta del conductor se abrió. Una mujer salió. Joven, tal vez 25 años. Llevaba un vestido claro. Su cara estaba pálida, aterrorizada. Levantó ambas manos, gesticulando desesperadamente para que me detuviera. Mi pie pisó el freno instintivamente. El camión comenzó a reducir velocidad, pero entonces algo me hizo mirar más de cerca. Algo estaba mal. La mujer no proyectaba sombra bajo las luces de mis faros, y su vestido, que parecía claro a la distancia, estaba manchado con algo oscuro, algo que parecía sangre seca. Y sus ojos, incluso desde la cabina del camión, pude ver sus ojos. Estaban completamente negros, sin blanco, sin iris, solo negro. Pisé el acelerador a fondo. El camión aceleró, pasando junto al auto. Miré por el espejo lateral. La mujer seguía ahí, parada en medio de la carretera, mirando mi camión alejarse. No se movió. No corrió detrás de mí. Solo se quedó ahí, inmóvil como una estatua. Y entonces, mientras miraba, desapareció. Ella y el auto. Simplemente se desvanecieron como si nunca hubieran estado ahí. Mi corazón latía salvajemente. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. ¿Qué mierda fue eso?, dije en voz alta, mi voz temblando. Miré el odómetro, kilómetro 39. Todavía me quedaban 6 kilómetros de este tramo maldito. Mantuve la velocidad alta. 80, 90 kilómetros por hora, más rápido de lo recomendado para una carretera provincial de noche, pero no me importaba. Solo quería salir de ahí. El kilómetro 40 pasó. Luego el 41. En el kilómetro 42, escuché el golpe. Bang. Algo había golpeado el costado del camión. Fuerte, como si alguien hubiera lanzado una roca grande. Miré por el espejo. No había nada en la carretera detrás de mí. Bang. Bang. 2 golpes más. En el techo esta vez. Como si alguien estuviera golpeando desde arriba. No, no, no. Repetía, acelerando más. Los golpes continuaron. Bang. 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 Toda la longitud del camión.
como si múltiples manos estuvieran golpeando el contenedor de carga. Y entonces escuché las voces. No venían de ningún lugar específico. Parecían venir de todas partes al mismo tiempo. Voces susurrando, murmurando, algunas riendo, otras llorando. Una cacofonía de sonidos humanos pero completamente inhumanos al mismo tiempo. Cerré los ojos por un segundo, tratando de mantener la calma. Cuando los abrí, había alguien parado en medio de la carretera. Un hombre, de pie, directamente en mi carril. No tuve tiempo de frenar. No tuve tiempo de esquivar. El camión lo atravesó. No hubo impacto, no hubo golpe. Simplemente pasé a través de él como si fuera humo. Miré por el espejo lateral. El hombre seguía parado ahí, girando lentamente para mirar mi camión alejarse. Su cara estaba destrozada, como si hubiera estado en un accidente terrible, y sonreía. Dios mío, Dios mío, Dios mío, repetía como un mantra. Kilómetro 43. Los golpes en el camión se intensificaron. Ahora sonaba como si docenas de puños estuvieran golpeando simultáneamente. Bang, 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 bang. Las voces eran más fuertes. Ya no susurros, gritos. Personas gritando en agonía, en terror, en desesperación. Y entonces vi a los niños, 3 niños, de pie en el borde de la carretera. No podían tener más de 10 años. Estaban tomados de la mano. Me miraban con expresiones vacías mientras pasaba, pero sus ropas estaban rasgadas. Sus caras estaban sucias con algo que parecía ceniza. Y detrás de ellos, el monte ardía con llamas que no producían luz. Kilómetro 44. El volante comenzó a vibrar violentamente en mis manos. El camión entero temblaba como si estuviera pasando por un terremoto. Los espejos laterales mostraban imágenes distorsionadas, figuras corriendo junto al camión, caras presionadas contra las ventanas del contenedor, manos arañando el metal. La temperatura dentro de la cabina cayó en picada. Podía ver mi aliento. La ventana comenzó a empañarse desde adentro, y en esa condensación, lentamente, comenzaron a aparecer palabras, como si alguien estuviera escribiendo con un dedo invisible. «Únete a nosotros». «No», grité. «Déjenme en paz». Kilómetro 45. En el momento en que pasé el cartel del kilómetro 45, todo se detuvo. Los golpes cesaron. Las voces se silenciaron. La temperatura volvió a la normalidad. El temblor del camión desapareció. Las palabras en la ventana se desvanecieron y mi estéreo volvió a funcionar. La música de cumbia retomó exactamente donde se había detenido, como si nada hubiera pasado. Miré por los espejos. La carretera detrás de mí estaba vacía, normal, solo asfalto oscuro bajo la luz de mis luces traseras. No reduje la velocidad. Seguí conduciendo a toda velocidad durante los siguientes 20 kilómetros hasta que finalmente vi las luces de un pueblo pequeño. Entré al pueblo y me detuve en el primer lugar iluminado que vi. Una estación de servicio con un restaurante anexo. Estacioné el camión, apagué el motor y simplemente me quedé sentado ahí, temblando. Un empleado salió, preocupado. «¿Está bien, señor? Se ve muy pálido». «¿Puedo usar su baño?», logré decir. «Claro, pase». Entré al baño y vomité. Luego me lavé la cara con agua fría, tratando de procesar lo que acababa de experimentar. Cuando salí, le pregunté al empleado sobre la carretera. «¿Usted conoce el tramo del kilómetro 38 al 45 en la provincial 310? Su expresión se volvió seria. «Sí». «¿Pasó por ahí de noche?» «Sí». «¿Vio algo?» «Vi muchas cosas, cosas que no puedo explicar». Él asintió, sin sorpresa. «No es el primero. Ese tramo tiene historia, mala historia». Me explicó que en los años 70 había habido un accidente terrible ahí. Un autobús lleno de pasajeros, familias, niños, trabajadores, se había salido del camino durante una tormenta. El autobús cayó por un barranco y se incendió. Murieron todos, más de 40 personas, pero la historia no terminaba ahí. Años después, en ese mismo tramo, hubo una serie de asesinatos. Un asesino serial que se hacía pasar por automovilista varado. Cuando alguien se detenía para ayudar, los atacaba. Mató a al menos 10 personas antes de que lo capturaran. Y desde entonces, la carretera había sido escenario de docenas de accidentes inexplicables. Conductores que simplemente perdían el control.
Personas que desaparecían, vehículos encontrados abandonados sin explicación. La gente dice que las víctimas siguen ahí, continuó el empleado, atrapadas, repitiendo sus últimos momentos, buscando compañía o venganza, o simplemente incapaces de irse. Me quedé en ese pueblo esa noche. No podía seguir conduciendo. Necesitaba procesar lo que había visto. A la mañana siguiente, con la luz del día, revisé mi camión. Había marcas por todo el contenedor. No eran abolladuras exactamente, eran más como huellas de manos, docenas de ellas, como si múltiples personas hubieran estado presionando y golpeando el metal. Pero lo más perturbador fue lo que encontré en el techo de la cabina. Arañazos, profundos, formando palabras. La próxima vez detente. Tomé fotos. Reporté todo a mi jefe. Él pensó que estaba exagerando o que había sido vandalizado en algún lugar. Pero yo sé lo que vi. Yo sé lo que viví. Completé la entrega en Tucumán. Pero para el viaje de regreso, tomé la ruta larga. La Nacional 9 con todas sus obras y desvíos. No me importó que añadiera 3 horas. Valía la pena cada minuto extra. He seguido trabajando como camionero. Es lo que sé hacer. Es mi vida. Pero ahora tengo reglas estrictas para mí mismo. Nunca tomo rutas alternativas sin investigar primero su historia. Nunca conduzco de noche por carreteras provinciales poco transitadas. Y si alguien me pregunta sobre la Provincial 310 en Santiago del Estero, les digo exactamente lo mismo que me dijo aquel empleado de la estación de servicio. No la tomes de noche. Y si tienes que tomarla, no te detengas. Pase lo que pase, no importa lo que veas, no importa quién parezca necesitar ayuda, no te detengas, porque lo que está esperando ahí no quiere tu ayuda, quiere que te unas a ellos. Y una vez que te detienes, una vez que sales de tu vehículo, una vez que cruzas esa línea, ya es demasiado tarde. Lo sé porque vi las caras de esas personas, las víctimas del autobús, las víctimas del asesino, los conductores de los accidentes inexplicables. Y todos tenían la misma expresión, la comprensión horrible de que ahora están atrapados ahí para siempre, repitiendo esa noche una y otra vez, esperando al próximo conductor que cometa el error de detenerse. No seas ese conductor. Esa fue la experiencia de Ramiro en aquella carretera maldita. Me dijo que desde entonces ha escuchado de otros camioneros con historias similares sobre ese tramo, aunque pocos quieren hablar abiertamente de ello por miedo a que los consideren locos. Si alguna vez has manejado por carreteras donde sentiste que algo no estaba bien, donde viste cosas que no puedes explicar, compártelo en los comentarios. A veces estas advertencias pueden ayudar a otros a evitar los mismos caminos. Maneja con cuidado, cuídate mucho, y nos vemos en la siguiente historia. Esta experiencia me la envió un seguidor de Ecuador llamado Tomás, quien vivió algo inexplicable durante un campamento de verano cuando tenía 16 años. Si alguna vez te has perdido en un bosque y has sentido que algo te observaba, que el bosque mismo estaba vivo y consciente, déjamelo saber en los comentarios. Estas historias de lugares naturales que parecen tener voluntad propia me fascinan profundamente. Lo que Tomás y sus amigos encontraron en ese bosque hace 15 años aún lo persigue. Y 3 de las personas que estaban con él esa noche nunca volvieron a ser las mismas. Mi nombre es Tomás y tengo 31 años. Vivo en Quito, Ecuador, pero lo que voy a contar sucedió cuando tenía 16 años, durante un campamento de verano organizado por mi escuela en un área protegida de los Andes ecuatorianos. Fue la última vez que entré a un bosque de noche. Y después de escuchar mi historia, entenderán por qué. En julio de 2008, mi escuela organizó un campamento de una semana para estudiantes de último año de secundaria. Era un programa de liderazgo y conexión con la naturaleza. Éramos 20 estudiantes más, 3 profesores supervisores. El lugar elegido era una reserva natural en las montañas, a unas 3 horas de Quito, con bosque nublado denso, ríos cristalinos y una biodiversidad increíble. Llegamos un lunes por la tarde.
Establecimos el campamento en un claro grande rodeado de árboles inmensos cubiertos de musgo y bromelias. Había algo mágico en ese lugar. El aire era fresco y húmedo, olía a tierra y vegetación, y el sonido constante de los pájaros y el agua creaba una sinfonía natural. Los primeros 2 días fueron perfectos. Hicimos caminatas, aprendimos sobre flora y fauna local, hicimos ejercicios de trabajo en equipo. Fue divertido y educativo, nada fuera de lo común. Pero el miércoles por la noche, uno de los profesores, el señor Valdés, nos contó una historia alrededor de la fogata. Era tradición en estos campamentos contar historias de terror para entretener a los estudiantes. El señor Valdés era bueno para estas cosas, sabía cómo crear atmósfera. ¿Saben por qué esta área es reserva protegida?, preguntó mirando las llamas. Oficialmente es por la biodiversidad, por proteger especies en peligro, pero hay otra razón. Una razón que no aparece en ningún documento oficial. Todos nos inclinamos hacia adelante intrigados. El señor Valdés tenía nuestra atención completa. Hace unos 50 años había una comunidad pequeña aquí, no más de 30 familias. Vivían de forma tradicional, en armonía con el bosque, pero algo pasó. Los detalles son confusos, las historias varían. Algunos dicen que fue una epidemia, otros que fue un derrumbe que sepultó el pueblo, y otros... Hizo una pausa dramática. Otros dicen que los niños del pueblo simplemente desaparecieron una noche. Los 20 niños menores de 12 años, todos desaparecieron al mismo tiempo sin dejar rastro. ¿Y qué pasó con ellos?, preguntó mi amiga Daniela con voz temblorosa. Nunca se encontraron. Buscaron durante meses, rastrearon cada centímetro del bosque. Nada. Era como si la tierra se los hubiera tragado. El señor Valdés miró hacia el bosque oscuro que nos rodeaba. Los padres eventualmente abandonaron el pueblo, destrozados por la pérdida. El gobierno declaró el área como reserva protegida y prohibió que la gente viviera aquí. Oficialmente para proteger el ecosistema, extraoficialmente para mantener a la gente alejada de lo que fuera que se llevó a esos niños. ¿Crees que algo en el bosque los tomó?, preguntó otro estudiante, Carlos. No sé qué creer, pero los guardabosques que patrullan esta área reportan cosas extrañas. Voces de niños riendo en la noche, figuras pequeñas moviéndose entre los árboles. Y hay una regla no escrita entre los guardias: nunca sigas el sonido de un niño llorando en el bosque. No importa qué tan real suene, no lo sigas. La historia nos dejó inquietos. Algunos estudiantes se rieron, diciendo que era solo un cuento para asustarnos. Otros quedamos perturbados, mirando hacia la oscuridad del bosque que nos rodeaba. Es solo una historia, dijo el profesor Rivera, otro de nuestros supervisores, para mantenerlos entretenidos. No hay nada que temer en el bosque excepto perderse. Por eso tenemos la regla: nadie sale del campamento de noche sin un profesor. ¿Entendido? Todos asentimos, y esa debió haber sido la última mención del tema. Pero esa noche, alrededor de las 2 de la madrugada, algo nos despertó a varios de nosotros. Era una risa de niño, clara, alegre, como si alguien estuviera jugando. Venía del bosque. Salí de mi carpa y vi que otros también habían salido. Carlos, Daniela, mi amigo Miguel y 2 chicas más, Andrea y Fernanda. Todos mirábamos hacia donde venía el sonido. ¿Escuchan eso?, susurró Daniela. Es solo un animal, dijo Carlos, pero su voz carecía de convicción. Hay monos en estos bosques que hacen sonidos que parecen humanos. Pero esa no era risa de mono, era inequívocamente humana. Y ahora había más de una. Varias risas, superpuestas, como si hubiera un grupo de niños jugando en el bosque oscuro. Deberíamos despertar a los profesores, sugirió Andrea. Pero entonces las risas se convirtieron en algo más. Cantos, voces infantiles cantando una canción que no reconocí. La melodía era extraña, antinatural, con intervalos musicales que sonaban mal, discordantes. Vengan a jugar, cantaban las voces. Vengan a jugar con nosotros, estamos solos, vengan a jugar. Algo en esas voces era magnético. Sentí un impulso casi irresistible de caminar hacia el bosque, de seguir esas voces. Por la expresión en las caras de mis amigos, ellos sentían lo mismo. No, dije en voz alta, tanto para ellos como para mí mismo. Recuerden lo que dijo el señor Valdés.
No sigues voces de niños en el bosque. Pero, ¿y si son niños reales?, dijo Miguel. ¿Y si hay un pueblo cerca y los niños están jugando? A las 2 de la madrugada, en medio de un bosque oscuro, replicó Daniela. No tiene sentido. Pero Miguel ya estaba caminando hacia el borde del campamento. Solo voy a mirar. No voy a ir lejos. Miguel, no, le llamé. Pero él ya estaba en la línea de árboles, mirando hacia la oscuridad. Y entonces vimos algo que nos heló la sangre. Luces. Pequeñas luces brillantes moviéndose entre los árboles, como luciérnagas pero más grandes, más brillantes. Y entre las luces, sombras. Sombras del tamaño de niños, corriendo, jugando, riendo. Vengan, llamaron las voces. Vengan a jugar. Es divertido. Están perdiendo la mejor parte. Miguel dio un paso hacia el bosque. Luego otro. ¡Miguel!, grité. Corrí hacia él y lo agarré del brazo. ¿Qué estás haciendo? Él me miró con ojos vidriosos, como si estuviera en trance. Tengo que ir. Me están llamando. Puedo escucharlos. Me necesitan. Entre Carlos y yo, logramos jalarlo de vuelta hacia las carpas. Miguel luchó contra nosotros, gritando que lo dejáramos ir, que los niños lo esperaban. El ruido despertó a los profesores. El señor Valdés salió de su carpa y evaluó la situación rápidamente. Vio a Miguel luchando, las luces en el bosque. Escuchó las voces cantando. Su cara palideció. Todos a sus carpas, ahora, y no salgan sin importar que escuchen. Pero las voces, empezó a decir Andrea, no son reales, cortó el señor Valdés con firmeza. O más bien, no son lo que parecen. Entren a sus carpas, cierren las cremalleras, tápense los oídos si es necesario, pero no salgan. Nos metimos a nuestras carpas como nos ordenó. Yo compartía carpa con Carlos y Miguel. Miguel seguía murmurando sobre los niños, sobre cómo tenía que ir a jugar con ellos. Miguel, tienes que resistir, le dije. Sea lo que sea que está ahí afuera, no son niños normales. Recuerda la historia. Pero son tan felices, susurró Miguel. Los puedo sentir, solo quieren amigos. Están tan solos. Las voces continuaron toda la noche, cantando, riendo, llamando. Las luces bailaban entre los árboles, y a veces, muy claramente, podíamos ver las siluetas. Niños, docenas de ellos, jugando en el bosque oscuro como si fuera mediodía. Ninguno de nosotros durmió esa noche. Nos quedamos despiertos, escuchando, resistiendo el impulso de salir. Miguel fue el peor. Tuvo que ser sujetado físicamente varias veces cuando intentaba salir de la carpa. Cuando finalmente amaneció, las voces se detuvieron. Las luces se apagaron. El bosque volvió a ser solo un bosque normal. Los profesores se reunieron con nosotros después del desayuno. Se veían agotados, preocupados. Lo que escucharon anoche, comenzó el señor Valdés, no es la primera vez que pasa. Pasa ocasionalmente en esta área. No sabemos exactamente qué es. Algunos lo llaman fenómeno acústico, ilusiones causadas por condiciones atmosféricas específicas. Otros creen que es algo más. ¿Los niños desaparecidos?, pregunté. ¿Son ellos? No lo sé, pero la regla sigue siendo la misma. No lo sigas. La gente que ha seguido esas voces, algunos nunca regresan. Otros regresan pero cambiados, como atrapados en algún tipo de trance del que nunca se recuperan completamente. Deberíamos irnos, dijo el profesor Rivera, empacar y volver a Quito. Pero el señor Valdés negó con la cabeza. Si nos vamos ahora, si dejamos que esto nos asuste, les damos poder. Además, durante el día son completamente inofensivos. Solo son activos de noche. ¿Cómo sabes tanto sobre esto?, preguntó Daniela con sospecha. El señor Valdés dudó. Porque yo estuve en un campamento aquí hace 20 años. Y también escuché las voces. Y vi lo que le pasó a los que la siguieron. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Finalmente decidimos quedarnos, pero con precauciones extremas. Esa noche todos dormiríamos en una carpa grande comunal. Los profesores harían guardias. Y nadie, absolutamente nadie, saldría de la carpa sin importar qué escuchara. El jueves pasó sin incidentes. Hicimos actividades durante el día, tratando de mantener la normalidad. Pero todos estábamos nerviosos, mirando constantemente hacia el bosque, esperando que cayera la noche.
Cuando finalmente oscureció, nos metimos todos en la carpa grande. 20 estudiantes más 3 profesores, todos apretados. Era incómodo, pero nadie se quejaba. Había seguridad en números. A medianoche comenzó otra vez. Las risas, los cantos, las luces bailando entre los árboles. Pero esta vez era diferente. Las voces sonaban más cerca y más insistentes. Sabemos que están ahí, cantaban. Podemos olerlos, podemos sentirlos. ¿Por qué no salen? Solo queremos jugar. Luego empezaron a llamarnos por nombre, nombres que no deberían saber. Miguel, llamó una voz dulce de niña. Miguel, ven, te hemos estado esperando, te mostramos cosas maravillosas. Miguel temblaba a mi lado tapándose los oídos. No puedo resistir mucho más. Quieren que vaya. Daniela, llamó otra voz. Tu hermano pequeño está aquí, quiere verte. Daniela sollozó. Su hermano menor había muerto 2 años atrás en un accidente. Eso es imposible. Él no puede estar ahí. Andrea, Carlos, Fernanda, Tomás. Cada uno de nuestros nombres fue llamado, y con cada nombre, la tentación de salir crecía más fuerte. Y entonces, las voces cambiaron de táctica. Empezaron a sonar asustadas. Por favor, ayúdenos, lloraban. Estamos perdidos. Tenemos frío, tenemos miedo. Por favor, solo necesitamos que alguien nos guíe de vuelta. Hay algo en el bosque que nos persigue, gritó una voz de niño con terror genuino. Por favor, adultos, ayúdennos. Nos va a atrapar. Era desgarrador. Cada instinto humano gritaba que teníamos que ayudar. Eran niños asustados. ¿Cómo podíamos quedarnos ahí sin hacer nada? Andrea se levantó. No puedo solo quedarme aquí mientras niños están en peligro. No puedo. El profesor Rivera la agarró. No son niños reales. Es una trampa. ¿Cómo sabes eso?, lloró Andrea. ¿Y si son reales y los estamos abandonando? Porque he visto esto antes, dijo el señor Valdés con voz cansada. Hace 20 años, un estudiante salió para ayudar a las voces. Lo encontramos 3 días después en lo profundo del bosque. Estaba vivo, pero vacío, como si algo hubiera sacado todo lo que lo hacía humano. Nunca habló otra vez. Nunca volvió a reconocer a nadie. Pasó el resto de su vida en una institución mental, cantando esas mismas canciones que escuchamos ahora. Todos nos quedamos helados. El señor Valdés nunca había contado esa parte de la historia. Las voces continuaron toda la noche. Súplicas, amenazas, promesas, cada táctica imaginable para hacernos salir. Algunos estudiantes lloraban, otros rezaban. Miguel tuvo que ser sedado con medicamentos que el profesor Rivera traía para emergencias porque estaba al borde de una crisis psicótica. Pero aguantamos. Nadie salió. Y cuando amaneció, el bosque quedó en silencio otra vez. Nos vamos, declaró el señor Valdés. Hoy. No voy a arriesgar otra noche aquí. Nadie argumentó. Empacamos el campamento en tiempo récord y comenzamos la caminata de regreso a donde nos esperaba el bus. Pero mientras empacábamos, encontré algo que me perturbó profundamente. Fuera de nuestra carpa, en la tierra, había huellas. Huellas de pies pequeños, de niños, formando un círculo completo alrededor de donde habíamos dormido. Habían estado ahí, justo afuera, toda la noche, esperando. No se lo dije a nadie. Solo tomé una foto con mi celular y me apresuré a seguir al grupo. El camino de regreso debía tomar 3 horas, pero nos tomó casi 5. El bosque parecía diferente. Los senderos que habíamos usado para entrar ya no estaban claros. Nos perdimos varias veces. Era como si el bosque no quisiera dejarnos ir, y seguíamos escuchando cosas. Risas distantes, cantos, pasos pequeños siguiéndonos pero siempre fuera de vista. Finalmente, cuando el sol ya estaba bajando y empezábamos a entrar en pánico de que tendríamos que pasar otra noche en el bosque, encontramos el camino. Llegamos al bus justo cuando oscurecía. Nunca había estado tan feliz de ver civilización. Todos subimos al bus en silencio, exhaustos, traumatizados. El viaje de regreso a Quito fue silencioso. Nadie hablaba. Todos mirábamos por las ventanas, esperando ver figuras pequeñas siguiendo el bus, pero no vimos nada. Una vez que salimos de la reserva, la sensación de estar siendo observados desapareció. Cuando llegamos a la escuela, nuestros padres estaban esperando,
preocupados porque llegábamos tarde. Los profesores les dijeron que había habido complicaciones logísticas, pero que todos estábamos bien. Pero no estábamos bien, especialmente Miguel. En los días siguientes, Miguel se deterioró. Dejó de comer, dejó de dormir. Solo se sentaba mirando la ventana, murmurando sobre los niños que todavía lo llamaban. Sus padres lo llevaron a doctores, psicólogos, psiquiatras. Nadie podía ayudarlo. Un mes después del campamento, Miguel desapareció. Salió de su casa en medio de la noche y nunca regresó. La policía buscó durante semanas. Finalmente encontraron su ropa cerca de la entrada de la misma reserva donde habíamos acampado. Pero él nunca fue encontrado. Yo sabía qué había pasado. Había vuelto. Las voces finalmente lo habían convencido. Había vuelto a jugar con los niños del bosque. Andrea y Fernanda también fueron afectadas. Andrea desarrolló una fobia severa a los espacios abiertos, especialmente áreas con árboles. Fernanda empezó a tener pesadillas constantes sobre niños persiguiéndola. El resto de nosotros cargamos con el trauma de diferentes formas. Daniela se mudó a otra ciudad y cortó contacto con todos los que estuvimos en ese campamento. Carlos se volvió obsesivo con investigar el fenómeno, buscando explicaciones científicas o históricas. Yo simplemente trato de olvidar, pero no puedo olvidar completamente, porque a veces, especialmente en noches silenciosas, puedo escucharlos. Débil, distante, pero ahí. Las risas, los cantos, y mi nombre siendo susurrado como invitación. Investigué sobre los niños desaparecidos que el señor Valdés había mencionado. Encontré referencias en archivos de periódicos viejos. En 1957, 20 niños de una comunidad rural desaparecieron en el transcurso de una semana. Uno por uno, salían de noche y nunca regresaban. Las búsquedas no encontraron nada, pero encontré algo más. Ese no fue el único incidente. Cada 20 o 30 años, desde 1920, había reportes de desapariciones en esa área. Siempre niños, siempre en grupos, siempre sin rastro. Y los sobrevivientes, los que habían estado cerca pero no desaparecieron, todos reportaban lo mismo. Voces, risas, luces en el bosque, llamados irresistibles. Es como si hubiera algo en ese bosque, algo antiguo, algo que colecciona niños, o que se alimenta de ellos, o que los transforma en algo más. No sé exactamente qué son esos niños que vimos, si son los espíritus de los desaparecidos, atrapados y obligados a atraer a más víctimas, o si son algo más primordial, algo que existía antes de que hubiera humanos en estos bosques, algo que simplemente imita la forma de niños porque ha aprendido que es la mejor trampa. Lo que sí sé es que siguen ahí, esperando, jugando, cantando, buscando nuevos compañeros para su juego eterno. Y a veces me pregunto, ¿Miguel se arrepiente? En algún nivel consciente atrapado con esos seres, ¿se arrepiente de haber cedido a sus llamados? ¿O está tan perdido en lo que sea que son ahora que ya no recuerda lo que era ser humano? No tengo respuestas. Solo tengo advertencias. Si alguna vez están en un bosque de noche y escuchan voces de niños, si escuchan risas donde no debería haber niños, si ven luces bailando entre los árboles y sombras pequeñas jugando en la oscuridad, no los sigan. No importa qué tan real suene. No importa qué tan convincentes sean las súplicas. No importa si usan los nombres de personas que conoces o amas. Aléjense, salgan del bosque y no miren atrás. Porque los niños del bosque son pacientes. Pueden esperar. Y si logran su atención, si logran plantar esa semilla de curiosidad o compasión en tu mente, nunca te dejarán ir completamente. Siempre estarán ahí, en el fondo de tu conciencia, susurrando, llamando, esperando el momento en que tu voluntad sea lo suficientemente débil, esperando que vuelvas a jugar con ellos, para siempre. Esa fue la historia que Tomás me compartió. Miguel nunca fue encontrado y oficialmente sigue listado como desaparecido. Tomás me dijo que nunca volvió a acampar y evita bosques densos por completo. Dice que las voces se han vuelto más débiles con los años, pero nunca desaparecieron completamente. Si alguna vez has escuchado algo similar en un bosque, voces o risas que no tenían explicación, déjalo en los comentarios. Estas historias de lugares que atrapan a la gente me interesan profundamente.
Si disfrutaste este relato, suscríbete para más historias cada semana. Cuídate y recuerda que no todas las voces en el bosque son lo que parecen. Nos escuchamos en la próxima. Recibí este testimonio de una seguidora llamada Valeria, quien vive en Medellín, Colombia. Lo que me contó sobre los primeros meses de vida de su hija me dejó profundamente perturbado, porque suena exactamente como algo que podría pasarle a cualquier familia joven. Si eres padre o madre y has notado cosas extrañas en el monitor de tu bebé, cosas que no pueden explicarse fácilmente, déjalo en los comentarios. Antes de comenzar, si estas historias te atrapan y quieres más contenido como este, suscríbete al canal. Publicamos nuevas historias cada semana. Ahora, esta es la historia de Valeria y lo que descubrió que estaba visitando la habitación de su hija cada noche. Me llamo Valeria, tengo 31 años, y necesito contar esto porque llevo 2 años guardándolo y siento que me está consumiendo por dentro. Mi esposo Andrés y yo no hablamos de ello. Simplemente fingimos que nunca pasó, pero pasó, y si no lo cuento, creo que voy a enloquecer. Todo comenzó en marzo de 2022. Nuestra hija Emma acababa de nacer. Era nuestra primera bebé y, como cualquier padre primerizo, estábamos aterrados de hacer algo mal. Leímos todos los libros, tomamos todas las clases, compramos todo lo que supuestamente necesitábamos. Una de esas cosas era un monitor de bebés de última generación. No era uno de esos monitores antiguos que solo transmiten audio. Este tenía cámara de alta definición, visión nocturna, sensor de temperatura, detector de movimiento, y podías verlo desde tu teléfono mediante una aplicación. Costó casi $1.000.000, pero queríamos lo mejor para Emma. Instalamos la cámara en la esquina de su habitación, apuntando directamente a su cuna. La imagen era cristalina, incluso en la oscuridad completa. Podías ver cada detalle, su pequeña cara, sus manitas, incluso contar sus respiraciones. Las primeras semanas fueron agotadoras como lo son para cualquier padre nuevo. Emma lloraba cada 2 o 3 horas, necesitaba ser alimentada, cambiada, consolada. Andrés y yo nos turnábamos. Él trabajaba durante el día, así que yo me encargaba principalmente de las noches. Revisaba el monitor constantemente, incluso cuando ella dormía, solo para asegurarme de que estaba bien, de que respiraba, de que estaba segura. Pero alrededor de la 3ª semana, empecé a notar algo extraño. La aplicación del monitor tenía una función de grabación, guardaba clips de video cada vez que detectaba movimiento o sonido. Yo revisaba esos clips cada mañana, solo para ver cómo había dormido Emma durante los periodos en que yo también dormía. Una mañana, mientras revisaba los clips de la noche anterior, vi algo que me hizo detener. Era las 3:17 de la madrugada. Emma estaba dormida en su cuna, todo normal, pero en la esquina del video, cerca de la puerta de la habitación, había una sombra. No era una sombra normal causada por la luz nocturna o por objetos en la habitación. Era una sombra con forma, la forma de una persona parada. Pausé el video y amplié la imagen. La calidad se pixeló un poco, pero definitivamente parecía la silueta de alguien. Alto, delgado, parado completamente inmóvil junto a la puerta. Mi primer pensamiento fue que era Andrés. Tal vez había entrado a revisar a Emma y yo no lo había escuchado. Amor, ¿entraste al cuarto de Emma anoche alrededor de las 3? Le pregunté durante el desayuno. No, dormí toda la noche. Fue una de las pocas noches que Emma no lloró. ¿Por qué? Creo que el monitor captó algo raro. Probablemente solo una sombra extraña o un reflejo. Andrés revisó el video. Es raro, admitió. Pero probablemente es solo la forma en que la luz nocturna proyecta sombras. O tal vez el sensor de la cámara captó algo mal. Estas cámaras a veces tienen fallas. Tenía sentido. Decidí no preocuparme, pero la sombra apareció de nuevo la noche siguiente. Mismo lugar, misma hora, 3:17 AM, y la noche después de esa, y la siguiente.
Cada noche, a exactamente las 3:17 de la madrugada, la sombra aparecía en la esquina del video, siempre en el mismo lugar, siempre con la misma forma, siempre completamente inmóvil. Emma nunca parecía perturbada por ello. Seguía durmiendo pacíficamente. No lloraba, no se movía. Solo dormía mientras esa sombra estaba ahí. Después de una semana de ver esto todas las noches, le mostré a Andrés todos los clips. Mira, no es solo una noche. Es todas las noches, exactamente a la misma hora. ¿Cómo explicas eso? Andrés frunció el ceño. No lo sé. Tal vez hay algo en la habitación que se mueve con el aire del ventilador a esa hora. O tal vez es un defecto del software que inserta la misma anomalía a la misma hora. Deberíamos contactar al fabricante, pero yo sabía que no era eso. Había algo diferente en esa sombra. La forma en que aparecía tan perfectamente formada. La forma en que parecía estar mirando directamente a la cuna. Esa noche, decidí quedarme despierta y vigilar el monitor en tiempo real. Quería ver si la sombra aparecía cuando yo estaba mirando activamente, no solo en las grabaciones. Me senté en mi cama con el teléfono en la mano, mirando la transmisión en vivo del monitor. Andrés dormía a mi lado. Eran las 3 de la madrugada. 3:10 a.m. Emma dormía tranquilamente. La habitación estaba vacía excepto por ella. 3:15 a.m. Todo seguía igual. Comencé a pensar que tal vez Andrés tenía razón. Tal vez era solo un problema de software que solo afectaba las grabaciones. 3:17 a.m. La sombra apareció. No gradualmente, no se formó lentamente. Simplemente estaba ahí de repente. Un segundo la esquina estaba vacía. El siguiente había una figura oscura parada allí. Mi corazón comenzó a latir salvajemente. Miré la pantalla con ojos muy abiertos. La figura no se movía. Solo estaba ahí, parada, como una estatua oscura, y entonces hizo algo que hizo que mi sangre se congelara. La figura giró su cabeza, lentamente, y miró directamente a la cámara. No tenía cara, no tenía rasgos, solo era una silueta oscura, pero de alguna manera imposible de explicar, supe que me estaba mirando, a través de la cámara, a través del teléfono, directamente a mí. Solté un grito ahogado y dejé caer el teléfono. Andrés se despertó de inmediato. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? La sombra. La vi. Estaba mirando. No podía formar oraciones coherentes. Andrés agarró mi teléfono del suelo. La pantalla mostraba el monitor. La esquina estaba vacía. La sombra se había ido. Emma seguía durmiendo. Valeria, no hay nada ahí. Estaba ahí. La vi. Me miró. Estás exhausta. No has dormido bien en semanas. Tu mente te está jugando trucos. Tal vez tenía razón. Tal vez estaba tan agotada que estaba alucinando. Pero lo que vi se sintió tan real, tan terriblemente real. A la mañana siguiente, revisé la grabación de esa noche. La sombra aparecía a las 3:17, como siempre. Pero en la grabación no giraba la cabeza. Solo estaba ahí, inmóvil, durante aproximadamente 2 minutos antes de desaparecer. ¿Había imaginado que me miró? ¿O la grabación no capturó ese momento? No lo sabía. Pero decidí hacer algo. Esa noche, a las 3:15 a.m., entré físicamente a la habitación de Emma. Si había algo ahí, lo vería con mis propios ojos. Me paré junto a la cuna, mirando a Emma dormir. Mi teléfono estaba en mi mano, mostrando la transmisión en vivo del monitor. Podía verme a mí misma en la pantalla, parada junto a la cuna. 3:17 a.m. Sentí un cambio en la habitación. La temperatura cayó, no gradualmente sino de repente, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Podía ver mi aliento, y entonces lo sentí, una presencia, justo detrás de mí. Cada instinto me gritaba que no mirara, que saliera corriendo de la habitación, pero tenía que saber, tenía que ver. Giré lentamente, no había nadie ahí. La habitación estaba vacía, solo yo y Emma. Pero miré mi teléfono, la transmisión en vivo del monitor. En la pantalla había alguien parado detrás de mí, una figura alta, oscura, sin rasgos definidos, parada a menos de medio metro de mi espalda.
tan cerca que debería poder sentir su respiración. Pero cuando miraba la habitación real con mis propios ojos, no había nada. Solo existía en la cámara. Salí de la habitación caminando hacia atrás, sin apartar la mirada del espacio vacío detrás de mí. Cuando crucé el umbral de la puerta, la temperatura volvió a la normalidad instantáneamente. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, temblando. Miré mi teléfono. En la pantalla del monitor, la figura seguía en la habitación de Emma. Ahora estaba parada directamente junto a la cuna, mirando hacia abajo a mi bebé dormida. Abrí la puerta bruscamente y encendí la luz de la habitación. Emma se despertó inmediatamente, parpadeando por la luz repentina. Comenzó a llorar, pero la habitación estaba vacía. Cuando miré el monitor, la figura había desaparecido. Esa fue la gota que derramó el vaso. A la mañana siguiente, llamé a un sacerdote. El padre Miguel vino a la casa esa tarde. Era un hombre mayor, de unos 60 años, que había sido sacerdote en nuestra parroquia durante décadas. Le conté todo. Esperaba que pensara que estaba loca, pero no lo hizo. No eres la primera persona que me cuenta algo así, dijo con seriedad. Los monitores de bebés modernos, las cámaras de seguridad, a veces captan cosas que existen en frecuencias que nuestros ojos no pueden ver normalmente, pero que las cámaras sí pueden. ¿Qué es esa cosa? ¿Está tratando de hacerle daño a mi bebé? No lo sé con certeza, pero voy a bendecir tu casa y específicamente la habitación de tu hija. Y te voy a dar algo. Me entregó un rosario pequeño. Cuelga esto sobre la cuna de Emma y reza, todos los días, por protección. El padre Miguel bendijo toda la casa, prestando especial atención a la habitación de Emma. Roció agua bendita en cada esquina, recitó oraciones en latín, colocó una pequeña medalla de San Miguel en la cabecera de la cuna. Ahora, hay algo más que necesitas hacer, dijo. Esa cámara, necesitas moverla. ¿Moverla? ¿Por qué? Porque creo que no está captando algo que está ahí. Creo que está sirviendo como portal, como ventana, permitiendo que algo mire hacia adentro. Y cuanto más miras, más fuerte se vuelve la conexión. Pero necesito el monitor. ¿Cómo voy a saber si Emma está bien? Usa el audio solamente, o consigue un monitor diferente, uno más simple. Pero esa cámara específica, en ese lugar específico, está creando una puerta, y algo la está usando. No quería creerlo. Sonaba demasiado absurdo, demasiado sobrenatural. Pero esa noche, seguí su consejo. Desconecté el monitor con cámara y lo guardé en un armario. Compré un monitor simple de audio en una farmacia cercana. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí sin ver sombras en ninguna pantalla. Pero la historia no termina ahí. 3 días después, estaba limpiando y decidí revisar el monitor desconectado que había guardado. Quería ver si tal vez podía venderlo o devolverlo. Lo saqué del armario y por curiosidad, lo enchufé. La aplicación en mi teléfono se conectó automáticamente. La cámara todavía estaba donde la había dejado, apuntando al rincón del armario. Solo mostraba ropa colgada y cajas, pero la aplicación mostraba que había grabaciones nuevas, de las últimas 3 noches, incluso estando desconectada de la corriente. Con manos temblorosas, abrí las grabaciones. Cada una mostraba lo mismo. Oscuridad total, como si la cámara estuviera en un lugar completamente negro. Pero podías escuchar audio, respiración pesada, y cada tanto, una voz, susurrando tan bajo que casi no se podía distinguir. Subí el volumen todo lo que pude y acerqué mi oído al teléfono. La voz susurraba, déjame volver, la necesito, déjame volver, una y otra vez. Durante horas en cada grabación, grité y arrojé el monitor contra la pared. Se rompió en pedazos. Agarré cada fragmento, los metí en una bolsa de basura y los tiré en un contenedor público a 3 cuadras de mi casa. Nunca le conté a Andrés sobre esas grabaciones finales. Simplemente le dije que el monitor se había dañado y que no valía la pena repararlo. Han pasado 2 años desde entonces. Emma ahora tiene 2 años y 3 meses. Es una niña sana, feliz, normal. Nunca usa su habitación original. Desde que tenía 4 meses, duerme en una habitación diferente que convertimos para ella. Su habitación original está cerrada. Nunca entramos ahí.
Oficialmente le dijimos a la familia que la usamos como almacenamiento, pero la verdad es que simplemente no podemos, porque incluso ahora, a veces, cuando paso frente a esa puerta cerrada a altas horas de la noche, puedo escuchar algo del otro lado. Respiración, suave, pesada, como alguien esperando pacientemente, y en las noches más silenciosas, cuando Emma está profundamente dormida en su nueva habitación y Andrés también duerme, juro que puedo escuchar esa voz susurrando desde detrás de la puerta cerrada. Déjame volver, la necesito, déjame volver. Nunca volveré a usar monitores con cámara, nunca volveré a abrir esa puerta, y cuando Emma sea lo suficientemente mayor, nos mudaremos de esta casa, porque aprendí algo aterrador. Hay cosas que existen en los espacios entre lo visible y lo invisible, y a veces, la tecnología que creamos para sentirnos más seguros es exactamente lo que les da una forma de entrar. El padre Miguel tenía razón, la cámara no estaba captando algo que ya estaba ahí, estaba invitando a algo a entrar. Y una vez que le das una invitación, una vez que abres esa puerta aunque sea una rendija, es casi imposible cerrarla completamente. Lo único que puedes hacer es alejarte, cerrar esa habitación, mantener a tu familia lejos y rezar para que lo que dejaste atrapado ahí no encuentre otra forma de salir. Hasta aquí llega el testimonio de Valeria. Me dijo que escribir esto la ayudó un poco, aunque todavía vive con el miedo de que algún día tendrán que enfrentar lo que dejaron encerrado en esa habitación. Si alguna vez has notado cosas extrañas en monitores de bebés, cámaras de seguridad o cualquier dispositivo que te permita ver espacios remotamente, déjalo en los comentarios. A veces la tecnología capta más de lo que queremos ver. Cuida a tu familia, cuídate tú, y nos vemos en la siguiente historia. Que descanses bien. Esta historia me la compartió una seguidora llamada Valeria, que vive en una ciudad de Argentina. Lo que vivió hace 2 años la marcó tanto, que tuvo que mudarse de la casa donde ocurrió todo. Si alguna vez has usado un tablero Ouija, si has jugado con invocaciones pensando que era solo diversión, o si has abierto puertas que no sabías cómo cerrar, me encantaría conocer tu experiencia en los comentarios. Estas historias me recuerdan que hay cosas que es mejor dejar en paz. Ahora, esto es lo que le pasó a Valeria y a sus compañeros de departamento cuando decidieron experimentar con algo que no comprendían. Tenía 23 años cuando me mudé al departamento. Era perfecto para lo que necesitaba, céntrico, barato, lo suficientemente grande para compartir con 2 compañeras de cuarto. Estaba en un edificio antiguo de principios del siglo XX, con techos altos, molduras de yeso en las paredes, y esa sensación de historia que tienen los lugares viejos. Mis compañeras de cuarto eran Lucía y Martina. Lucía estudiaba psicología, era práctica y escéptica de todo lo sobrenatural. Martina estudiaba historia del arte, era más espiritual, leía sobre esoterismo y tenía una colección de cristales y cartas de tarot en su habitación. El departamento tenía una particularidad, un sótano al que se accedía por una puerta en la cocina. No era común en los edificios de la zona, pero al dueño le había parecido útil cuando el edificio se construyó. Bajabas por unas escaleras de madera que crujían con cada paso y llegabas a un espacio frío, húmedo, con paredes de ladrillo expuesto y un olor a tierra que nunca desaparecía completamente. Lo usábamos para guardar cosas que no necesitábamos, maletas viejas, cajas de libros, adornos navideños. Nadie le prestaba mucha atención, era solo un sótano. Todo comenzó en octubre. Martina había conseguido un tablero Ouija en una tienda de antigüedades. Era viejo, con letras grabadas en madera oscura y una plancheta de vidrio biselado. Estaba emocionada con él. Es auténtico, decía, pasando sus dedos por las letras desgastadas. De principios de 1900, imaginen todas las sesiones que habrá tenido. Lucía puso los ojos en blanco. Es un juego de mesa manufacturado. No tiene ningún poder real. Solo hay una forma de saberlo, dijo Martina con una sonrisa. ¿Lo probamos? Yo no era creyente ni escéptica. Estaba en algún punto intermedio. La idea me intrigaba, pero también me ponía un poco nerviosa.
Había escuchado historias sobre tableros Ouija. Todo el mundo las había escuchado. No sé, dije dudando. ¿No hay reglas? ¿Cosas que no debes hacer? Claro, respondió Martina. Nunca usarlo solo. Siempre despedirse al terminar. Nunca dejar que el espíritu cuente hacia atrás o recorra el alfabeto. Y nunca, nunca preguntar sobre tu propia muerte. ¿Ven cómo es ridículo?, interrumpió Lucía. Si fuera real, ¿por qué vendría con manual de instrucciones? Los espíritus no siguen reglas de un juego de mesa. Entonces no hay riesgo en intentarlo, contraatacó Martina. Si no es real, no pasará nada. Si es real, tendremos una experiencia increíble. Lucía suspiró. Está bien, lo haré, pero solo para demostrar que no pasa nada. Esa noche, después de la medianoche, nos sentamos las tres alrededor de la mesa del comedor. Martina apagó todas las luces excepto una vela en el centro de la mesa. El ambiente era apropiadamente teatral. Colocamos el tablero entre nosotras. Pusimos nuestros dedos ligeramente sobre la plancheta, apenas tocándola. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Martina con voz solemne. Nada pasó. La plancheta no se movió. Lucía sonrió con suficiencia. Ya ven, les dije que... La plancheta se movió. Fue sutil, un pequeño deslizamiento hacia la izquierda. Todas apartamos las manos inmediatamente. ¿Quién hizo eso?, preguntó Lucía, mirándome a mí y luego a Martina. Yo no, dije honestamente. Yo tampoco, dijo Martina, aunque sus ojos brillaban de emoción. Preguntemos de nuevo. Volvimos a colocar los dedos sobre la plancheta. Mi corazón latía más rápido de lo normal. ¿Hay alguien aquí que quiera comunicarse con nosotras?, preguntó Martina nuevamente. Esta vez el movimiento fue claro e intencionado. La plancheta se deslizó hacia sí en la esquina superior del tablero. Lucía abrió la boca para protestar, pero Martina continuó rápidamente. ¿Cómo te llamas? La plancheta comenzó a moverse, deletreando lentamente M-A-L-A-C-H-I. Malachi, leyó Martina en voz alta. ¿Eres un espíritu que vivió aquí? La plancheta fue a no. ¿Por qué estás aquí entonces? L-L-A-M-A-D-O. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Llamado por quién?, pregunté antes de poder detenerme. P-O-R-U-S-T-E-D-E-S. Las tres nos miramos. La vela entre nosotras parpadeó a pesar de que no había corriente de aire. Esto es ridículo, dijo Lucía, pero su voz sonaba menos segura. Una de ustedes lo está moviendo. No somos nosotras, insistí. Y era verdad. Podía sentir la plancheta moviéndose bajo mis dedos con una fuerza independiente. Malachi, dijo Martina, ¿qué quieres? La respuesta fue lenta, deliberada. S-A-L-I-R. ¿Salir de dónde?, preguntó Martina. A-B-A-J-O. Las tres miramos hacia la puerta del sótano en la cocina. No, dije inmediatamente, no, terminemos esto ahora. Pero Martina estaba fascinada. ¿Estás en nuestro sótano? S-I. ¿Cuánto tiempo has estado allí? M-U-C-H-O-T-I-E-M-P-O. ¿Quién te puso allí? E-L-L-O-S. M-E-N-C-E-R-R-A-R-O-N. Lucía apartó las manos del tablero. Ya, esto es demasiado. Claramente Martina lo está dirigiendo para asustarnos. No lo estoy haciendo, protestó Martina. Yo también quería apartar las manos, pero algo me detenía. Una curiosidad morbosa. Una necesidad de saber. ¿Quiénes te encerraron?, pregunté. L-O-S-Q-U-E-S-A-B-I-A-N-L-O-Q-U-E-E-R-A. ¿Y qué eres?, preguntó Martina. La plancheta se detuvo. Por un momento pensé que la sesión había terminado, pero entonces comenzó a moverse de nuevo. Más rápido, más agresivo. D-E-M-O-N-I-O. La vela se apagó. Las tres gritamos. Yo salté de la silla tan rápido que se volcó detrás de mí. Martina tropezó hacia atrás. Solo Lucía permaneció en su lugar, aunque temblaba visiblemente. «Enciendan las luces», dijo Lucía con voz temblorosa. «Enciendan las malditas luces». Busqué el interruptor a tientas y lo presioné. Las luces se encendieron, llenando el comedor con un brillo normal y reconfortante. El tablero Ouija estaba sobre la mesa. La plancheta en el centro, sobre la palabra adiós. «No nos despedimos», susurró Martina. «Se supone que debemos mover la plancheta a adiós para cerrar la sesión. Pero él,
Ya está allí. Porque no hay nadie, dijo Lucía, aunque su voz carecía de convicción. Fue sugestión colectiva o una broma de mal gusto. Pero todas sabíamos la verdad. Algo había pasado. Algo había respondido. Esa noche ninguna de nosotras durmió bien. Yo me quedé despierta en mi cama, escuchando los sonidos normales del edificio viejo que ahora parecían siniestros. Cada crujido, cada susurro del viento, cada vibración de las tuberías, y desde abajo, desde el sótano debajo de la cocina, ocasionalmente escuchaba algo más, como un rasguño, como si algo con uñas largas arrastrara sus dedos contra madera. A la mañana siguiente, ninguna de nosotras mencionó lo sucedido. Era como si tuviéramos un acuerdo silencioso de pretender que nunca había pasado. Martina guardó el tablero Ouija en su armario. No lo usaremos más, fue todo lo que dijo. Pero ya era demasiado tarde, ya habíamos abierto la puerta. Los incidentes comenzaron sutilmente, cosas pequeñas que podían explicarse racionalmente si te esforzabas lo suficiente, objetos que desaparecían y reaparecían en lugares extraños. Mi teléfono que dejaba en mi habitación aparecía en la cocina. Los lentes de Lucía que estaban en su mesa de noche amanecían en el baño. Las llaves de Martina dentro del refrigerador. Se están olvidando dónde ponen las cosas, decía Lucía. Estrés de exámenes. Pero todas sabíamos que no era eso. Luego comenzaron los olores. A veces, sin razón aparente, el departamento olía a azufre. Un olor acre y penetrante que hacía arder los ojos. Revisábamos las tuberías, la estufa, todo. No encontrábamos la fuente. Y tan repentinamente como aparecía, desaparecía. Y estaban los ruidos del sótano. Ahora los escuchábamos constantemente. Durante el día, durante la noche. Rasguños, golpes. A veces, algo que sonaba como pasos pesados subiendo las escaleras de madera. Pero cuando abríamos la puerta para verificar, no había nada. Solo oscuridad y ese olor a tierra húmeda. Una noche, 2 semanas después de la sesión con el tablero, Lucía bajó al sótano a buscar unos libros que había guardado allí. Volvió corriendo, pálida como un fantasma, tropezándose en las escaleras. «Hay algo allí abajo», jadeó. «Hay algo en el sótano». «¿Qué viste?», preguntó Martina. «No lo vi. Lo sentí. Alguien me tocó. En la oscuridad. Sentí una mano fría en mi hombro y escuché una voz, un susurro en mi oído». «¿Qué dijo?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saber. Lucía nos miró con ojos llenos de miedo. Dijo, «Gracias por dejarme salir». Esa noche cerramos la puerta del sótano con llave. No que pensáramos que una cerradura detendría algo sobrenatural, pero nos hacía sentir mejor, más seguras. No funcionó. Los incidentes escalaron. Ya no eran sutiles ni ambiguos. Nos despertábamos a las 3 de la mañana con todos los grifos de agua abiertos. El departamento se inundaba mientras dormíamos. Los electrodomésticos se encendían solos. La televisión a máximo volumen. La licuadora rugiendo en la cocina vacía. El horno encendido sin que nadie lo tocara. Y las sombras. Dios, las sombras. Las veíamos por el rabillo del ojo, figuras altas y delgadas que se movían por los pasillos, que se paraban en las esquinas observándonos, que desaparecían cuando las mirabas directamente pero que sabías que seguían allí. Martina comenzó a tener pesadillas. Todas las noches, soñaba que algo la arrastraba fuera de su cama, que algo con garras y dientes la llevaba al sótano, que la encerraban allí en la oscuridad con esa cosa. Se despertaba gritando, con marcas rojas en sus tobillos como si algo realmente la hubiera agarrado. Lucía, la escéptica, ya no podía negar lo que estaba pasando. «Tenemos que irnos», dijo una mañana después de otra noche sin dormir. «Tenemos que salir de este departamento». «No podemos simplemente irnos», respondió Martina. «Tenemos contrato, no podemos pagar 2 alquileres, y además, lo liberamos, es nuestra responsabilidad». «¿Nuestra responsabilidad hacer qué?», pregunté. «¿Cómo detenemos esto?». Martina había estado investigando. Tenía libros abiertos sobre su cama, páginas de internet impresas, notas garabateadas. «Necesitamos a alguien que sepa de esto. Un exorcista, un medium, alguien con experiencia real». «¿Un cura?».
sugirió Lucía. Probablemente no creerá, dije, a menos que tenga evidencia. Como si el universo hubiera escuchado, en ese momento las puertas de todos los armarios del departamento se abrieron simultáneamente con un golpe, los tres al mismo tiempo, sin nadie cerca de ellos. Y desde el sótano, clara e inconfundible, escuchamos una risa, profunda, ronca, no humana. Encontramos a un padre que realizaba exorcismos, el padre Miguel. Era mayor, con cabello gris y ojos que habían visto demasiado. Cuando le contamos nuestra historia, no se rió. No nos dijo que estábamos locas, simplemente asintió. El tablero Ouija, dijo con un suspiro. Siempre es el maldito tablero Ouija. Es como dejar la puerta de tu casa abierta y sorprenderte cuando entra un extraño. Peor aún, es como gritar, vengan todos, y luego quejarte de que vinieron. ¿Puede ayudarnos?, preguntó Martina desesperadamente. Puedo intentarlo, pero necesito que entiendan algo. Si realmente invocaron a un demonio, no a un espíritu humano, sino a algo más antiguo y oscuro, esto no será fácil, y podría ponerse peor antes de mejorar. Vino al departamento esa misma noche. Traía una maleta con sus implementos, una Biblia vieja, agua bendita, sal consagrada, una cruz de plata y varios rosarios. Primero bendijo todas las habitaciones, roció agua bendita en cada esquina, dibujó cruces con aceite consagrado en cada entrada. Rezó en latín, su voz firme y autoritaria. Cuando llegó a la puerta del sótano, se detuvo, puso su mano sobre la madera y cerró los ojos. Está allí abajo, dijo. Puedo sentirlo. Antiguo, hambriento, enojado. ¿Enojado por qué?, pregunté. Por haber estado encerrado. Alguien hace mucho tiempo lo atrapó allí abajo. Lo sé yo. Probablemente un sacerdote o alguien con conocimiento. Pero ustedes rompieron el sello, con su tablero, con su invitación. Le dieron permiso para moverse de nuevo. Abrió la puerta del sótano. Las escaleras descendían hacia la oscuridad completa. Ni siquiera la luz del departamento parecía penetrar más allá de los primeros escalones. «Quédense aquí», ordenó el padre Miguel. «No importa qué escuchen, no importa qué vean, no bajen». Descendió por las escaleras con su cruz sostenida frente a él. Escuchamos sus pasos en la madera, luego el sonido de sus pies tocando el piso de tierra del sótano. Silencio. Esperamos. 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Luego escuchamos su voz, fuerte, autoritaria, rezando en latín, las palabras del ritual de exorcismo. Y entonces todo el infierno se desató. Un rugido salió del sótano. No era humano, era el sonido de algo masivo y furioso. El edificio entero tembló. Las luces parpadearon. Los vidrios de las ventanas vibraron en sus marcos. Escuchamos al padre Miguel gritar, no de dolor, sino palabras de comando, más latín, más oraciones, su voz luchando contra algo. En el nombre de Cristo te ordeno que salgas. Otra rugido, más fuerte, más cercano. Las tres nos abrazamos, aterrorizadas, mirando fijamente la puerta del sótano. Y entonces algo subió las escaleras. No eran pasos normales. Era algo arrastrándose, algo pesado, algo que hacía gemir la madera bajo su peso. Apareció en la entrada. No puedo describirlo completamente. Mi mente se niega a recordar todos los detalles. Era como si varias cosas hubieran sido fusionadas juntas. Tenía forma vagamente humanoide pero distorsionada, extremidades que se doblaban en ángulos incorrectos, una cabeza que era demasiado grande y estaba inclinada de manera poco natural, y sus ojos ardían con una luz rojiza que no era fuego pero que quemaba de todas formas. Nos miró y sonrió, una sonrisa llena de demasiados dientes. Lucía gritó. Martina se desmayó. Yo no podía moverme. Estaba paralizada por un miedo tan primitivo y profundo que cada célula de mi cuerpo quería huir, pero ninguna podía obedecer. El padre Miguel apareció detrás de la criatura. Estaba sudando, jadeando, pero sostenía su cruz hacia ella. «¡Regresa!», gritó. «No tienes poder aquí, no tienes permiso. Regresa a las profundidades de donde viniste». La criatura se giró hacia él. Siseó. Un sonido como aceite hirviendo. «Ellas me llamaron», habló.
y su voz era como vidrio rompiéndose, como uñas en pizarra, como gritos ahogados. Me invitaron, me dieron entrada, ahora soy libre. No, el padre Miguel roció agua bendita sobre la criatura. Donde las gotas tocaban, la piel de la cosa humeaba, rugió de dolor y retrocedió. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te expulso de este lugar. La criatura se retorcía. La luz roja de sus ojos parpadeaba. Estaba luchando, resistiendo, pero el padre no cedía. Continuó con el ritual, palabra tras palabra, oración tras oración, y lentamente, muy lentamente, la criatura comenzó a desvanecerse. No se fue pacíficamente. Luchó cada paso del camino. Las ventanas estallaron, los muebles se volcaron. El aire se volvió tan frío que podíamos ver nuestro aliento en nubes blancas. Pero el padre Miguel no se detuvo, siguió adelante, su voz cada vez más fuerte, su fe inquebrantable. Y finalmente, con un último grito de rabia y odio que hizo sangrar mis oídos, la criatura se desvaneció, desapareció como humo en el viento. El silencio que siguió era absoluto. El padre Miguel se dejó caer contra la pared, exhausto. Tenía quemaduras en las manos donde había sostenido la cruz. Su rostro estaba pálido y sudoroso. Se fue, jadeó. Por ahora, repetí con horror. ¿Puede volver? Siempre pueden volver si les dan entrada. Por eso, se enderezó con esfuerzo. Por eso van a hacer exactamente lo que les diga. Pasamos las siguientes horas siguiendo sus instrucciones al pie de la letra. Sellamos el sótano, no solo con la puerta. El padre Miguel pintó símbolos de protección en el marco, roció sal consagrada a lo largo del umbral, clavó medallas benditas en la madera y rezó sobre ella palabras de sellamiento que dijo que mantendrían a cualquier cosa del otro lado. Nunca, dijo con severidad, nunca abran esta puerta de nuevo. No importa qué escuchen del otro lado. No importa si creen que alguien está atrapado allí. No abran. Este sello solo funciona si permanece intacto. Luego bendijo todo el departamento de nuevo, cada habitación, cada rincón. Dejó rosarios benditos colgados en cada entrada. El tablero, dijo finalmente. ¿Dónde está? Martina lo sacó de su armario con manos temblorosas. El padre Miguel lo tomó y salimos todos al patio trasero del edificio. Allí, en un barril de metal, lo quemó. El tablero y la plancheta. Los observamos arder hasta que no quedó nada más que cenizas. ¿Qué era?, preguntó Martina con voz pequeña. ¿Qué invocamos realmente? El padre Miguel suspiró. No lo sé exactamente. Hay muchas cosas en la oscuridad, muchos demonios, muchas entidades. Era viejo, poderoso. Había estado atrapado allí abajo probablemente desde que se construyó el edificio. Alguien con conocimiento lo encerró allí. Tal vez el constructor original. Tal vez encontró algo en el terreno cuando excavó los cimientos y supo que debía contenerlo. Lo selló en el sótano con rituales apropiados. Y permaneció allí, dormido, hambriento, esperando, hasta que nosotras... No pude terminar la frase. Hasta que ustedes le dieron una invitación abierta, terminó él. El tablero Ouija no invoca, es un teléfono, y ustedes marcaron un número sin saber a quién llamaban. Él respondió, y cuando dijo su nombre, cuando interactuaron con él, le dieron el permiso que necesitaba para comenzar a liberarse. ¿Y ahora?, preguntó Lucía. ¿Estamos a salvo? Por ahora sí. El sello sostendrá, pero les recomiendo que se muden. Este lugar siempre tendrá una sombra. Siempre habrá algo esperando del otro lado de esa puerta. ¿Por qué vivir con eso si pueden evitarlo? Tenía razón. Rompimos nuestro contrato de alquiler, pagamos la penalización y nos mudamos antes de que terminara el mes. El dueño estaba confundido, pero no discutió cuando vio nuestra determinación. Le advertimos sobre el sótano. Le dijimos que nunca debía abrirse. No sé si nos creyó. Probablemente pensó que estábamos locas. 2 meses después, vi una noticia. El edificio donde habíamos vivido estaba siendo evacuado. Había habido incidentes. Varios inquilinos reportaron actividad paranormal, objetos moviéndose, ruidos inexplicables.
Uno de los residentes había sido hospitalizado por un ataque de nervios después de afirmar que algo lo había atacado en su departamento. Llamé al padre Miguel y le conté. Alguien abrió la puerta, dijo simplemente. Alguien rompió el sello, y ahora él está libre de nuevo. ¿No puede hacer algo? Podría, pero sin saber quién le dio permiso esta vez, sin su cooperación, es difícil. Y además, hay límites a cuántas veces podemos sellar la misma cosa. Eventualmente, los sellos se debilitan. Eventualmente, algo tan antiguo y poderoso encontrará su camino hacia afuera. ¿Qué pasará entonces? Entonces se moverá a otro lugar, encontrará otro sótano, otra oscuridad donde esconderse y esperar, y el ciclo comenzará de nuevo. Colgué sintiéndome enferma. Han pasado 2 años desde entonces. Ya no vivo en esa ciudad. Me mudé a otro lugar. Comencé de nuevo. Traté de dejar todo atrás, pero todavía tengo pesadillas. Todavía veo esa criatura en la entrada del sótano. Todavía escucho su voz como vidrio rompiéndose diciendo, ellas me llamaron. Martina fue a terapia durante 1 año. Ya no habla de lo esotérico. No tiene cristales. No lee cartas. Quemó todos sus libros sobre ocultismo. Lucía irónicamente se volvió creyente. Ahora va a la iglesia cada domingo. Lleva un rosario. Tiene agua bendita en su apartamento. Dice que después de ver lo que vio, necesita creer que hay una fuerza opuesta, que hay protección disponible. Yo estoy en algún punto intermedio. Creo porque vi. Pero también tengo miedo porque sé que hay cosas allá afuera, cosas antiguas y hambrientas, cosas que esperan en la oscuridad a que alguien, cualquiera, les dé una invitación. Y nunca, jamás, volveré a tocar un tablero Ouija, ni siquiera como broma, ni siquiera para demostrar que no funciona, porque ahora sé la verdad, sí funciona, demasiado bien, y lo que responde no siempre es lo que esperas, a veces es algo mucho peor, y esa es la experiencia que Valeria compartió conmigo. Me dice que todavía investiga noticias sobre ese edificio, y que aparentemente tuvo que ser sellado completamente el acceso al sótano después de varios incidentes más. Si alguna vez jugaste con un tablero Ouija o cualquier método de invocación y las cosas se salieron de control, déjame tu historia en los comentarios. Hay razones por las que estas cosas vienen con advertencias. No todas las puertas deben abrirse, y no todo lo que responde cuando llamas es bienvenido. Cuídate y piensa 2 veces antes de invitar a algo que no puedes ver. Nos escuchamos en la próxima historia.